Buenas tardes, mi nombre es Laura Rodríguez, yo soy la monitora de matemáticas y estadística en modalidad virtual. Vamos a hacer un taller acerca de la prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué es la prueba de hipótesis? Es quien examina dos hipótesis opuestas. Estas dos hipótesis se llaman nula y alternativa. Y con determinados datos muestra si se puede o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, para eso tenemos una plantilla que el profesor Francisco Jaramillo nos da en el módulo de estadística. Yo se las puedo proporcionar, me pueden escribir a monitorías, aquí les dejo aquí está el correo, monitorías@ceipa.edu.co, ahí pueden escribirnos dudas que tengan con talleres, con ejercicios acerca de contabilidad, de administración, de economía, de matemáticas financieras, evidentemente matemáticas y de estadística, ¿cierto? Entonces, la plantilla es esta. Entonces, esta viene por población finita. Bueno, antes de esto vamos a definir qué es la hipótesis alternativa. Es lo que usted podría pensar que es cierto o esperar probar que es cierto. Entonces, en conclusión, ¿qué es la prueba de hipótesis? Es la que puede aceptar o rechazar una afirmación dada por una cantidad de muestra de datos, ¿cierto? Entonces, como les decía, esto siempre da respuesta desde la hipótesis nula. Entonces nunca va a decir rechazar hipótesis alternativa, no, siempre va a decir rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Es decir, rechaza la hipótesis nula, por ende es la respuesta a la hipótesis alternativa. Estas siempre son contrarias. Y la una dice sí, la otra dice no. Pero la plantilla siempre da respuesta a hipótesis nula, o dice que la rechace o dice que no la rechace. Bueno, entonces, la plantilla tiene algo básico que tenemos que necesitar, que saber. Entonces, ¿en cuál pararnos? Entonces tenemos de media y de proporción. Media es cuando tenemos datos reales, ¿cierto? Números enteros o decimales. Pero proporción es cuando tenemos porcentajes. Entonces, si nos dan una media, es en la plantilla de media. Si nos dan una proporción o un porcentaje, es en la plantilla de porcentaje. Es exactamente la misma, solo que una va en porcentaje y otra con numeritos, ¿cierto? Entonces, la hipótesis nula siempre tiene que tener un igual. Entonces, cuando mi hipótesis nula, esto cuando hagamos un ejercicio se va a aclarar un poco. Entonces, cuando por ejemplo la hipótesis nula es mayor o igual, entonces como la hipótesis alternativa siempre es la contraria, entonces si por ejemplo mi hipótesis nula fuera mayor o igual a 5, mi alternativa sería menor a 5. O sea, siempre es contrario, ¿cierto? Entonces, se dice, por ejemplo en la media, que tengo que tener todo lo azul es lo único que debo de registrar. Son los únicos valores que hay que registrar. ¿Por qué? Porque todos estos blancos ya vienen con fórmula. Todo esto ya viene con fórmula, ¿cierto? Solo lo azul. Entonces, les decía, en medio tenemos población infinita o finita. ¿Qué significa eso? Que nos dan el número de la población o no nos lo dan. Porque recuerden que esto es con muestras, no con población, sino con muestras. Entonces, si nos dan el número de la población es finita. Si no nos dan la población, entonces si no la sabemos, entonces la población es infinita. Entonces esto, viendo a ver dónde nos vamos a ubicar en la plantilla. Digamos que no me dieron la población, entonces me voy a parar solo en este lado, ¿cierto? El lado izquierdo. Entonces ya aquí dice, ambas son poblaciones infinitas, pero una
es t-student, distribución t-student, y la otra es distribución normal. Como ya saben, la distribución normal es para los de menos, una muestra de menos de 30, mientras que la distribución t-student es para igual o más de 30 elementos. Entonces, si mi muestra es de 30, voy a utilizar la distribución normal. Pero si es 31 menos, por lo menos, bueno, si es 31 voy a utilizar la normal. Si es 29 voy a utilizar la t-student. Ok, sí, me estaba confundiendo. Distribución normal para 30 para arriba. Distribución t-student para 29 para abajo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, hipótesis. Entonces, ya expliqué, mayores, menores. Entonces, siempre se maneja un alfa o un margen de error. Y esto generalmente son 5 o 10%. ¿Cómo lo sabemos? El enunciado siempre nos lo dice, ¿cierto? La hipotética, que me van a decir que es la hipotética. Entonces, la media hipotética o en proporción es la proporción hipotética, es la pregunta. Entonces me van a decir, bueno, vamos directamente a hacer algún ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí, una empresa productora de lápices quiso hacer un estudio para verificar el tamaño de cada uno de ellos y concluir si debían hacerse mejoras. Por lo tanto, contrató a consultores en calidad SAS, quien recomendó que para vigilar el proceso periódicamente se tomaran muestras aleatorias de tamaño 30. Entonces ahí ya me están diciendo muestras aleatorias de tamaño 30. Entonces, la muestra es de 30. Si es 30 en adelante, o sea, para arriba, entonces es una distribución normal. La media en el proceso debe ser al menos 12 centímetros para la longitud de los lápices, lo cual determinaría que el proceso era adecuado. Si esto no se cumplía, se debía tomar medidas correctivas en la producción. Se tomaron 2 muestras en cada turno para un día de producción. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Nos están diciendo el punto A, que es de intervalo de confianza, no lo vamos a hacer porque estamos con prueba hipótesis, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el punto 2. Con la muestra 2, o sea, con toda esta, con la muestra 2, realiza una prueba de hipótesis utilizando el nivel de significancia de 5. Entonces, noten que aquí me lo dice. ¿Cómo más me lo pueden decir? El margen de error. Es nivel de significancia o margen de error. Y determina si es necesario realizar pruebas correctivas al proceso. Ayuda iniciando por determinar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa? Voy a cortar esto. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo, al menos deben de medir, la media debe medir 12 centímetros. Entonces, al menos debe medir 12 centímetros. Entonces, ese al menos, ¿qué significa? Significa un mayor igual un mayor igual mayor un mayor igual a 2, ¿cierto?
Entonces, mi hipótesis nula, ¿por qué la puse en hipótesis nula y no en alternativa? Porque lo que anteriormente les había mencionado es que mi hipótesis nula siempre, siempre tiene que tener un igual. Siempre. Mayor igual, menor igual o igual. Entonces, en el ejercicio me están diciendo que el tamaño de muestra son 30. Entonces, la muestra se representa con una M o con una N minúscula. Voy a ponerlo con una N minúscula. 30, ¿cierto? Me están diciendo, la media en el proceso debería ser de al menos 12 centímetros. Entonces me está incluyendo ese 12 centímetros. Pues puede decir que si es 12 centímetros, el proceso está adecuado. Entonces, de 12 para arriba, entonces tiene un igual. Entonces, mayor o igual a 12. Entonces, la hipótesis alternativa que se simboliza con H1, la hipótesis alternativa que se simboliza con H1 es la contraria. Entonces, lo contrario de mayor o igual, ¿qué es? Un menor. No un menor igual, un menor. Porque si fuese 2, entonces si fuese 2, entonces estaría tanto en la nula como en la alternativa. Entonces, eso no puede ser. Entonces, es un... ¿Cierto? Entonces, ahora que ya dice iniciar por determinar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, ya que determiné la hipótesis, dice, realice la prueba de hipótesis. Entonces me voy. ¿Cómo me están dando los datos? ¿En porcentajes o en numeritos normales? En numeritos normales. Entonces me voy a parar en media en vez de proporción, ¿cierto? ¿Me están diciendo cuánto es el tamaño de la población? En ningún momento. En ningún momento me están diciendo cuántos son pues la cantidad de lápices que producen total. No, me están diciendo cogimos una muestra de 30. Entonces no me la sé. Entonces si no me la sé, me voy para infinita. Mire que si de pronto se les olvida eso de finita o infinita, aquí en finita dice tamaño de muestra y tamaño de población, mientras que aquí no. Entonces así como que recuerda. Entonces ahora está. Ya sé que es distribución normal porque me incluye el 30, ya sé que es infinita porque no me dice la población, pero ahora ¿en cuál de estas tres me baso, cierto? Ya sé que la parte de abajo no la voy a tocar, solo la parte de arriba, del lado izquierdo. Entonces me dice con cola interior, cola superior o dos colas. Entonces, ¿cómo determinar eso? Entonces, aquí hay una ayudita. Entonces me dice, en la hipótesis nula, cuando es mayor o igual en la inferior, cuando es menor o igual en la superior y cuando es un igual en dos colas. En dos colas casi no se utiliza. Es más el inferior y el superior. Entonces, en este caso, tengo un mayor igual. Entonces, mayor igual significa inferior. Entonces, me voy para la media, inferior. Entonces, ¿cuánto es el tamaño de la muestra? 30. ¿Cuál es la media y la desviación? Entonces, no me la dieron. No me la dieron. No me la dieron explícitamente en el enunciado, pero me dieron una cantidad de datos. Entonces, si yo tengo una cantidad de datos, yo lo puedo sacar de varias formas. Una de ellas es por medio de función. Entonces, ustedes ponen igual. Para sacar una media no ponen media, sino promedio. Es exactamente lo mismo. El promedio de todos estos números. Y cierro. Ay. Igual. Promedio. De todos estos números. Y cierro. Entonces, esta es la media. Media es igual a promedio.
Y la desviación también se saca por medio de función, pero esta vez van a poner igual desviación. Entonces noten que hay dos desviaciones, una M y una P. ¿Qué significa eso? Es diferente la desviación de una muestra a la desviación de una población. En este caso es una muestra, entonces voy a utilizar desviación M y voy a señalar lo mismo. Y cierro. Entonces, esta es la medida y esta es la desviación. Esto en forma en función, ¿cierto? Otra forma, por ejemplo, para sacar la media, es simplemente señalar todos los datos y aquí en la parte inferior derecha dice la media. ¿Sí lo ven? Dice el promedio. Mira, 12,006, ¿cierto? Otra forma es, ustedes separan en un cuadrito, le dan datos, fórmulas, aquí, a ver, le dan, depende del Excel que tengan, pero le dan aquí, como en las opciones del Excel, le dan en más comandos, le dan en complementos, le dan en ir, herramienta para análisis, le dan a aceptar. Ok, entonces, fíjense que aquí apareció el análisis de datos. Sí, lo voy a utilizar, análisis de datos. Y pongo estadística descriptiva. Le voy a aceptar. Entonces me dice, ¿cuál es el rango de entrada? O sea, ¿cuáles son todos los datos? Entonces, todos los datos son esos. Listo. Ahora me dice, rótulos en primera fila si incluyen el título. En este caso no lo incluí. Me dice, rango de salida. ¿A dónde quiero que esté? Aquí. Y me dice, y hay que chulear resumen de estadística. Voy a aceptar. Entonces noten, lo voy a poner en otro colorcito. Esto y esto. Entonces, ¿qué necesito yo de todo esto? Ah, y aquí también aparece la cantidad de datos. O sea, mi N, que está aquí. Pues miren, noten que salió exactamente igual, con todos sus decimales, todo, exactamente lo mismo. Esta análisis de datos solo funciona cuando son muestras. Si es una población, no funciona porque automáticamente todos estos datos son de muestra, no de población. Entonces, cambia la desviación, puede cambiar la variancia, por ende el coeficiente. Entonces, esto cuando es muestra. Entonces, ya tengo 12 y 0,20 es la media y la desviación. 12 y 0,20. Entonces, mi media de muestra, ya los tengo por aquí. Es este. Mi media de desviación, mi desviación es esta. Mi alfa me dicen que es 5. Y la media hipotética, recuerden que es la pregunta, entonces debería ser 12. Entonces me aparece rechazar hipótesis nula. La hipótesis nula se simboliza con una H0. Entonces rechazar. Yo voy a coger este cuadrito. Y a ver estos valores que no me salieron.
Así. P me doy 3. En unos minutos. Entonces, de esto, a ver, aquí. Entonces, ¿cómo le doy solución a eso? Entonces, la forma de interpretar siempre se debe decir con un nivel de significancia, se debe mencionar, o con un margen de error, se tiene que poner la palabra se estima. Entonces, si es media, que en promedio, o si es proporción, que por cierto, mi población, entonces aquí en mi población hablo de lápices, y la unidad de medida siempre, eso es como el apellido de la interpretación. En este caso estamos hablando de centímetros. Entonces yo aquí puedo fácilmente responder con un nivel de significancia del 5%. Se estima que parece cierto que la media es 12,006 centímetros, porque estamos hablando centímetros de los lápices en la muestra 2. Siempre hay que ser muy explícitos, explicar exactamente dónde sacamos todo, es correcto, y no hay que hacer pruebas correctivas. Pues aquí simplemente le di, a ver, aquí, pongámosle la respuesta. Entonces, con la muestra 2, realizar una prueba de hipótesis usando como nivel de significancia 5% y determinar si es necesario realizar pruebas correctivas al proceso. Por eso le adicioné el que no hay que hacer medidas correctivas. ¿Por qué? Porque en la pregunta me están diciendo que debería, recuerden, la hipótesis nula, debería al menos 12 centímetros. ¿Y cuánto es la media de la muestra 2? 12,006. Entonces, ¿por qué me dice? La decisión en la prueba de hipótesis me dice, no rechace la hipótesis nula. O sea, es cierta la hipótesis. Entonces, no rechazar la hipótesis nula me está diciendo, es la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula era mayor o igual a 12 centímetros, que este en promedio era mayor o igual a 12 centímetros. Miren, mi media y mi promedio es 12,006. En eso redondea. Entonces, no hay que hacer medidas ni pruebas correctivas porque es real. ¿Cierto? Entonces, para eso funciona la prueba de hipótesis. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio un poquito diferente.
es por ejemplo este. Entonces, Consultorios en Calidad SAS ha realizado una asesoría a una productora de arepas, ya que algunos clientes se quejaban por demoras en la entrega de los pedidos. Para disminuir el tiempo de producción se les escribió en una capacitación en Six Sigma. Es un método para la mejora de procesos. El tiempo en horas que tardaba cada empleado en la fabricación de un lote de arepas antes y después de la capacitación se muestra en la tabla. Entonces tenemos una cantidad de empleados, un antes y un después, ¿cierto? Entonces noten algo súper importante aquí, que aquí no me están diciendo que es una muestra, me están diciendo el antes y el después de los empleados, ¿cierto? Pues por ende, esta es una población. Entonces, el tiempo en horas que tardaba cada empleado, entonces, lo primero que hay que hacer es saber cuánto es la diferencia, ¿cierto? Para eso voy a simplemente restar estos dos. De la diferencia. Todos estamos hablando de horas, ¿cierto? 2,8 horas, 2,5 horas, entonces esta es la diferencia en horas. Entonces, establecen, aquí nuevamente hay que hacer el punto B porque es donde me dicen prueba de hipótesis. Entonces me dicen, establece las hipótesis para verificar si la capacitación para mejorar el tiempo promedio de producción de un lote de arepas dio resultado. Use un nivel de significancia del 5% para hacer la prueba. Entonces aquí nuevamente para hacer la prueba. Entonces, ¿yo cómo hago para saber? Bueno, entonces en las plantillas tenemos media y proporción, donde ya se las expliqué, pero también hay otra que es diferencia de medias y diferencia de proporción. Entonces, ¿qué significa eso? Diferencia de medias está dividida por dos, las pareadas y las independientes. Entonces, diferencia de medias, números, diferencia de proporciones por diferencias de porcentaje, ¿cierto? Entonces, en este caso seguimos hablando de medias, de promedios. Entonces, vamos a pararnos en el libro de diferencia de medias. Aquí está. Entonces, nos aparecen dos, muestras pareadas y muestras independientes. Entonces, ¿qué significa eso? Las muestras pareadas es cuando yo hago varios estudios a una misma muestra, o en este caso, una misma población. Y la muestra independiente es cuando yo hago varias muestras a un solo estudio. Entonces, un ejemplo para que me entiendan. Una cosa es evaluar los resultados de, a ver, hablemos de fútbol, de Colombia. A ver, seamos más nacionales. De Nacional, una cosa es ver los resultados de varios partidos del Nacional y otra cosa es ver varios resultados de diferentes partidos, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando directamente de Nacional, es pareado. Y si estamos hablando de Nacional, Medellín, Envigado, varios, entonces son independientes, ¿cierto? O sea, como a la misma muestra. Entonces, en este caso, vamos a sacar, a ver, aquí en el punto 2, aquí. Entonces, para yo sacar la hipótesis de estas diferencias, entonces tengo que sacar la media y la desviación, pero de la diferencia. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si funciona o no. Entonces yo no necesito los datos de antes ni los datos de después, sino los datos de la diferencia.
Entonces a la diferencia le voy a sacar la media y la desviación. Como ya sabemos que no lo podemos hacer con análisis de datos porque es una población, entonces lo voy a hacer con función. Y la desviación. Desviación de población. Entonces mi media y mi desviación. De la diferencia. ¿Qué también necesitamos saber? Después de habernos pisado aquí, necesitamos saber si es de dos colas, si es de cola superior o si es de cola inferior. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Tenemos que hallar hipótesis nula y hipótesis alternativa. Entonces, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Entonces, yo aquí les voy a hacer un pequeño ejemplo y ustedes me van a decir a ver si me entienden, ¿vale? Entonces, aquí 6, aquí 8, aquí 5, aquí 5. Entonces, igual, este menos este. ¿Cierto? Entonces, esto simboliza este mismo cuadro, pero con números redondos, ¿cierto? Con números enteros. Entonces, si antes se duraba 4 horas y ahora se demora 3, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Sí, ¿cierto? Ya se demora 1 hora menos. Si antes se demoraba 6 y ahora 8, no ha funcionado. Entonces, se demora 2 horas más. Entonces, miren que como estamos haciendo una diferencia, aunque aquí es negativo, en realidad es más. Si antes se demoraba 5 y después se demoraba 5, la diferencia es 0. Pero eso significa que funcionó o no funcionó. No, no funcionó. Es como si no le hubieran hecho ninguna capacitación. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa? ¿Cuándo funciona y cuándo no funciona? Pues aquí funciona cuando es mayor a 0, ¿cierto? No 0, porque si está en 0 no funcionó, cuando es mayor a 0. ¿Cierto? Entonces esa es la hipótesis. Aquí indirectamente no me están diciendo cuál es la pregunta, pero uno leyendo es que la debe de interpretar. En el ejercicio anterior me están diciendo un al menos 12 centímetros, pero aquí me están diciendo ese 0 en texto. Me están diciendo si funcionó o no funcionó la capacitación. Entonces, de la única forma que haya funcionado es que sean valores positivos. El 0 no tiene signo. Entonces, que sean mayores a 0. Vuelvo y les explico por qué. Miren el ejercicio. Antes eran 4 horas, después eran 3. Entonces, ¿funcionó o no funcionó? Sí funcionó. 1 hora de diferencia. Aquí, ¿cierto? Antes eran 6 y después eran 8, entonces no funcionó. 2 horas de retraso. Entonces, solo funcionan los números positivos. Los números positivos son los mayores a 0. Entonces, la hipótesis alternativa es mayor a 0. Entonces me van a decir, pero ¿por qué no lo ponen hipótesis nula? ¿Por qué? Porque la hipótesis nula siempre tiene que tener un igual. Y en este caso, la pregunta que me están haciendo es inigual. Necesito un número positivo. Entonces, es la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué es lo contrario? Menor igual.
Si antes era un mayor, entonces este es un menor o igual a 0. ¿Sí entienden? Siempre, siempre hay que hallar uno y el otro es el contrario. Pero la hipótesis nula, que es el de arriba, que es H0, siempre, siempre tiene que tener un igual. Entonces, menor igual a 0. Entonces me voy para acá, dice menor igual a 0 es un superior, entonces no ven diferencia de medias, entonces el tamaño de la muestra, a ver, aquí son, ¿cuántos son? Contémoslos, son 30, entonces aquí son 30, aquí está 5 y la diferencia hipotética es 0. Entonces voy a nuevamente a restar este cuadrito para copiarlo aquí. Pero como cosa rara aquí, media, es este y el otro es el de abajo. Y la de las decisiones. Un poquito. Entonces me está diciendo, rechace la hipótesis nula. ¿Por qué debo de rechazar la hipótesis nula? La hipótesis nula son que todos esos datos son menores o iguales a 0. Entonces, aquí ¿cuánto me dio la media? 0,17, o sea que es un valor positivo. O sea que en promedio de todos estos 30 datos son valores positivos. Entonces me dice, rechace la hipótesis nula. Rechace esto. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta es la hipótesis alternativa. Entonces aquí nuevamente vamos a darle interpretación, que siempre, siempre tiene que tener como unos parámetros. Entonces aquí se dice, con un nivel de significancia de estima se estima que en promedio de la diferencia del antes y el después, siempre todos los valores de más que quieran poner, así suene obvio, pero si ahí dice, si la diferencia en el ejercicio dice que del antes y el después, no importa. En la interpretación pongan todo. De la capacitación, no recuerdo, bueno, Six Sigma, bueno, del lote de arepas, no recuerdo cómo se escribe. La capacitación, aquí no puse un espacio, del lote de arepas, dio resultado. Ya que su promedio es 0,1753 horas, siempre, siempre poner el apellido de la interpretación que es la unidad de medida. Y este es un valor positivo. No sé toda la respuesta. Sí. Y está más organizadito.
0,17 horas. A ver, con un nivel de significancia del 5%, se estima que en promedio de la diferencia del antes y después de la capacitación de los arepas dio resultado. Entonces, nuevamente, ¿por qué dio resultado? Porque la media es positiva. Si es un valor positivo, como les expliqué aquí en el ejercicio, que el 1 es el único positivo, si es un valor positivo, significa que sí funciona la capacitación. ¿Por qué? Porque antes era 4 y después era 3, entonces la diferencia va a dar positiva. Mientras que los negativos o los ceros, no. Significa que no funcionó. Aquí se retrasan más y aquí no hizo nada la capacitación. Entonces tiene que dar un valor positivo. Por eso la prueba de hipótesis me dice que rechace la hipótesis nula, porque la hipótesis nula es menor o igual a 0. Bueno, chicos, muchas gracias. Cualquier duda que tengan, recuerden escribirnos al correo de monitorías. Aquí vuelvo y se los muestro, monitorías@ceipa.edu.co. Feliz noche.